desconecte de esa bendición, amado hermano. Llegó el momento de que podamos entrar a otro punto, a un momento muy importante que es poder escuchar la palabra del Señor. Para eso quiero presentarles a la hermana delegada este día, es nuestra hermana Sonia. El Señor la use, amada hermana. Y esperamos, amados hermanos, que dispongamos en nuestro corazón ser una tierra fértil para poder escuchar la voz del Señor en esta tarde. Amén. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga. Es un gozo el verlo una vez más acá, amén. Para que juntos adoremos al Señor, amén. Yo sé que usted ya se gozó, amén. Y seguiremos gozándonos con la palabra, amén. Damos gracias al Señor por su presencia y pueden descender, amén. Dios les bendiga, que el Señor los siga usando, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Solo vamos a esperar un momentito. Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio, amén, de traer la palabra, amén. Sé que es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad?, que el Señor nos da, pero que sea el Señor, ¿verdad?, hablando a través de mi vida, amén. Y espero que esta palabra llegue a su vida, a su corazón, amén. Que hable a su vida, a su corazón, como lo ha hablado hacia mi vida desde que yo vine al Señor, amén. Y quiero que oremos, amén. ¿Me ayuda a orar? Le pido que ore por mi vida, amén, para que el Señor sea quien hable, amén. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta preciosa tarde, Señor, que tú nos tienes en este lugar. Te damos gracias por tu presencia, porque tú te has manifestado en este lugar de una manera muy linda, muy hermosa, muy poderosa, Señor. Y te pido, Padre, que te sigas manifestando de esta misma manera a través de tu palabra, Padre. Que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y que sea tu palabra siempre ministrando nuestras vidas, ministrando guianza a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gracias, hermana. El tema que el Señor ponía en mi corazón, amén, es la obediencia en el pueblo de Dios y las bendiciones que trae por consecuencia la obediencia. Amén. Fíjese que eso está loco. Fíjese que es bien importante, amén, la obediencia en nuestra vida. Amén. Es bien importante que nosotros la pongamos en práctica. Ay, no sé qué pasa con esto que se está bloqueando. Y yo quisiera que viéramos el texto en Romanos 13 del 1 al 2. Y quiero que lo lea conmigo. Solo que esto está un poquito, esto no sé qué le pasa. Pero no sé si es el internet que tiene con mi teléfono. Me lo cambia cada rato. ¿Sí lo tienen ya? Dice la palabra del Señor, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Fíjese, hermano, que qué importante es la obediencia, ¿verdad? Qué importante es que nosotros aprendamos a sujetarnos.
fíjese que el objetivo de nosotros como iglesia, ¿verdad?, es enseñar al recién convertido y aquel que se agrega como miembro nuevo, ¿verdad?, que tal vez ya conoció al Señor, enseñarle obediencia. Y fíjese que ese debe ser uno de los valores de la iglesia, la obediencia. Amén. Y que Dios quiere que se manifieste en nuestra vida diaria. Que mire, hermano, que la obediencia no solo sea aquí en la iglesia, la obediencia sea en todo nuestro diario vivir. Amén. Que el principio fundamental del cristiano sea la obediencia. Ese debe ser el principio fundamental, amén. El cual debe consistir, hermano, agradar a Dios, respetar sus preceptos, respetar sus ordenanzas, ¿verdad? Todo en obediencia, aprender a sujetarnos nosotros. Fíjese que esto no se puede únicamente afirmar solo con palabras, sino que la obediencia nosotros la demostramos con hechos. Amén. La obediencia no es por lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hacemos. Y fíjese que qué importante, hermano, es nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, la bendición que trae la obediencia. Y fíjese que la obediencia se manifiesta cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Fíjese que dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas con todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que hay, hermano, sabe que el nosotros aprender a obedecer la palabra de Dios, el aprender nosotros a obedecer, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a obedecer a nuestros pastores, vamos a obedecer a nuestras autoridades, vamos a obedecer en nuestro trabajo, vamos a obedecer en todo lugar. ¿Por qué? Porque hemos puesto en primer lugar los principios, amén, que son obedecer a la palabra de Dios. Amén. Fíjese qué importante es, mi hermano. Fíjese que a mí me encanta ese canto, no sé si ustedes lo han oído, ese canto de este texto, y es tan lindo, ¿verdad? Es bueno cantarlo porque yo creo que cantado como que llega más al corazón, ¿verdad? Pero de veras debemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando hacemos lo que está escrito en la palabra de Dios, demostramos obediencia. Amén. Si el Señor, hermanos, si el Señor nos dice obedezcan a sus pastores, debemos obedecer. Amén. Debemos aprender a sujetarnos a ellos. Y como le digo, eso debería, hermanos, debería de ser un requisito que nosotros deberíamos tener, de que cada recién convertido, tal vez ya hay alguien que haya recibido al Señor, pero quiere congregarse en este lugar. De todos nosotros que ya somos hermanos mayores, ¿verdad? Nosotros somos los encargados de introducir a los hermanos, ¿verdad?, a la obediencia, enseñarlos, ¿verdad? Enseñarlos. Ese debe ser nuestro trabajo como nosotros como hermanos mayores. Fíjense que en la iglesia donde nosotros nacimos, era algo que se le daba seguimiento al nuevo, al recién convertido, y le delegaban a un hermano mayor para que fuera el que invitara, lo llamara, para que le decían, bueno, tú estás delegado para discipularlo, y cada semana se le daba una clase de discipulado. Y fíjese, hermano, que se le preparaba a él, porque este hermano recién convertido al que se preparaba, él estaba listo para ir y preparar al nuevo convertido que llegara. Y esa debe ser nuestra meta, hermanos.
lamentablemente, hermanos, estamos dormidos, nos hemos dormido, nos hemos quedado nosotros estancados, nos conformamos con venir a la iglesia, sentarnos, cantar, adorar, recibir la palabra, irnos, pero no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, amén. Fíjese que de veras, le digo, este ministerio en el que yo nací, ¿verdad? Le digo, le doy gracias al Señor por ese ministerio, ¿verdad? Porque le digo, yo cuando llegué a Cristo, yo iba a cero, hermanos, yo iba a cero, yo no sabía nada de la palabra de Dios, no sabía, pero nada. Y miren, hermanos, sabe que un día que estaban hablando los hermanos, ¿verdad? Todas las tardes, había un cierto día que hacían guerra espiritual, pero en ese tiempo estaba lo de la guerra. No recuerdo, pero estaba en ese tiempo, estaba la guerra, y recuerdo que cuando dijeron, hermanos, vamos a ir a la guerra, ya empezó la guerra, les dije, no, hermanita, me dijeron, vamos a ir a guerrear, vamos a ir a orar, amén. Entonces, bueno, yo no sabía, ¿verdad? Pero digo, yo llegué a cero, pero sabe que el Señor puso una sed del Señor en mi corazón, y sabe que a mí me entregaron mi manual de discipulado. Pero mire, cuando yo estudiaba mi manual de discipulado y a mi hermana mayor que me llegaba a discipular, yo le preguntaba de todo. Yo quería saber de todo y yo ya tenía mis respuestas contestadas. Yo estaba pero ansiosa, necesitada de recibir más del Señor. Amén. Y entonces imagínense que si yo estaba así, hay muchos que vienen de esa manera, necesitados de conocer de la palabra de Dios. Porque sabe una cosa, muchos ignoramos, ¿verdad? Antes de venir al Señor, ignoramos todas las bendiciones que hay en la palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros debemos darnos cuenta de que Dios es bueno, amén, y siempre va a preparar a alguien para que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Siempre el Señor va a preparar a alguien para que sea nuestro hermano mayor, amén. ¿Cuántos quieren aquí ser hermanos mayores? No escucho ninguno. Ninguno quiere prepararse para preparar a otro. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros empecemos a prepararnos, amén. Que nazca en nosotros el deseo de meter a alguien al reino de Dios, amén. Es necesario que nazca en nosotros el deseo del anhelo de prepararnos para preparar a alguien más para que entre al reino de los cielos, entrarlo al reino de los cielos, amén. Dice en Hechos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes que han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, los pastores oran por usted, oran por mí, pero ¿sabe una cosa? No les demos problemas. ¿Sabe qué? Apoyémoslos. Imagínese qué triste, hermano. Mire, eso es como cuando uno de hijos, ¿verdad?, se porta mal con los papás, o tiene malas acciones, malas actitudes, y nuestros papás están llorando, mira, Señor, mi hijo, mira. De esa manera se ponen los pastores también, mira, Padre, a mi hermanito, mira en lo que se está metiendo, mira, no se sujeta. O sea, tantas cosas, hermano. Imagínese el corazón de Dios cómo estará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consternamos el corazón de los pastores, ¿verdad? Entonces es necesario, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades, y esa debe ser, la verdad, la primer cosa que nosotros debemos aprender como hijos de Dios, como cristianos, y que nos demos cuenta y sepamos que la obediencia trae bendición. A nosotros siempre nos decían en la iglesia, a la obediencia le sigue la bendición, amén. Y eso lo aprendí mucho, lo aprendí y me lo grabé mucho, y siempre lo decían en la iglesia, a la obediencia le sigue la bendición, amén. Y es muy cierto, amén. Amén.
Y como le decía, hermanos, fíjese que es un principio bíblico, amén, que todo aquel que se alista en el ejército de Dios debe aprender y poner en práctica la obediencia. Tiene que ver también con los hechos que mostramos en nuestra vida diaria, con las autoridades civiles, no solo en aspecto religioso, sino también en nuestro trabajo, ¿verdad? Y en con diversas autoridades, amén. Dice, cuando nosotros, demostramos los hechos, cuando nosotros mostramos con hechos, ¿verdad? La obediencia. Y quiero leerles este pasaje en Mateo 21:28. Amén. Mateo 21:28. Amén. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Sigue el otro. Y respondiendo él le dijo, no quiero ir. Pero después arrepentido fue y llegándose a él, al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. Imagínese, hermano, el primero le dijo, no voy, pero arrepentido decidió ir. Y el otro le dijo, sí voy, pero por último no fue. Entonces, la obediencia no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Amén. Eso es la obediencia. Nuestros hechos son los que hablan por sí solos. Amén. Las palabras no lo demuestran, no demuestran la obediencia, sino que lo demuestra con los hechos. Con los hechos nos definen quiénes somos. Amén. Si somos obedientes o no. Dice en Mateo 8:5-9. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Hermano. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Sí, hermano. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Sí, hermano, por favor. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, bueno, ahí lo vamos a dejar ahí, amén. Fíjense, hermano, que nos damos cuenta, amén, que este hombre, este centurión, era un oficial del ejército, amén. Pero fíjense, hermano, de que él reconoció la autoridad de Jesús. Él reconoció la autoridad de Jesús. Y sabe una cosa, hermano, él reconoció de que él era un hombre que también tenía líderes sobre él. Y reconoció que él tenía gente bajo su mando. Y fíjese, hermano, que cuando nosotros reconocemos autoridad, cuando nosotros aprendemos a reconocer autoridad, ¿sabe una cosa? Quienes están bajo nuestro cargo van a ser obedientes, van a reconocer la autoridad de nosotros, porque nosotros les hemos enseñado esto con nuestro ejemplo. Amén. Porque mire, el hijo no hace lo que el papá le dice, sino hace lo que ve al hijo hacer. Eso es lo que hace. Amén. Y este hombre, fíjese, mostró, ¿verdad? Mostró que él creyó en la autoridad del Señor, ¿verdad? Y que él creía en la autoridad que estaba sobre él, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que yo muchas veces me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando veo niños, muchachos, ¿verdad? Jóvenes, jovencitos, ¿verdad? Que son malcriados, desobedientes, rebeldes, que son desordenados, hermano. ¿Sabe? Yo a veces me pongo a pensar, a este deberían de meterlo al ejército. Deberían de meterlo al ejército. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en el ejército
les enseñan obediencia. En el ejército los enseñan a ser ordenados. En el ejército los enseñan realmente a ser de veras personas de bien. Y eso es lo que siempre nosotros molestábamos siempre en la casa cuando alguno de los patojos estaba mal. Lo vamos a meter ahí a un lugar donde metían a todos los patojos que eran desobedientes, ¿verdad? Y siempre me pongo yo a pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque ¿sabe una cosa? Un soldado, si usted se da cuenta, un soldado es muy ordenado, muy respetuoso, es muy obediente, son muy correctos. ¿Pero por qué? ¿Sabe una cosa? Porque fueron enseñados y fueron enseñados de una manera bien ruda, con castigos, si desobedecían, pues que hacer sentadillas, hacer lagartijas, a tirarse en el charco. Yo sé que el pastor ha de saber, ¿verdad? Porque yo sé que él estuvo en el ejército, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que tal vez, entonces digo yo, pues de esa manera cambian, ¿verdad? Cambian un poco, ¿verdad? Porque sí, le digo, es necesario de veras. Y sabe una cosa, y muchas veces llegan los papás y dicen, ay, bueno, no lo quieres hacer, pues no lo hagas, pues, ¿verdad? Si tu cuarto está, no lo hagas, pues mire estos niños cómo son ahora. Yo he escuchado mucho decir eso, ¿verdad? Pero sabe una cosa, hermano, no hay corrección. No hay corrección para los hijos. Y fíjese que les están limitando a sus hijos conocer de que hay una gran bendición detrás de la obediencia. Hay una bendición detrás de la obediencia. Y les están negando recibir a sus hijos eso. ¿Por qué? Porque no les están enseñando obediencia, hermanos. No les están enseñando obediencia, no están enseñando a los hijos a de veras a aprender a amar a Dios, a respetar a Dios. Ya no se está enseñando eso. Ya últimamente, hermanos, mire, ¿sabe una cosa? Ya los jóvenes, es raro encontrar jóvenes educados. Aquí, gracias a Dios, todavía se ve. Nosotros a veces llegábamos de visita a algún lugar y entraban los muchachos, pasaban de largo y nos saludaban. Y nosotros solo nos quedábamos viendo, ¿verdad? Y con mis hijos, pues yo siempre los enseñé a saludar, ¿verdad? Y cuando nos saludaban les decía, dormiste con el hermano, saluda, ¿verdad? Entonces, y no era avergonzarlos, sino enseñarlos de veras a tener educación. Y a nosotros nos decían, ay, qué bonitos sus niños, son los primeros niños cristianos que conocemos que son educados. Imagínense, hermano, imagínense cómo está ahora el mundo, ¿verdad? Imagínense, nosotros como cristianos deberíamos de ser diferentes. ¿Sabe una cosa? Que allá afuera la gente dice que nosotros no tenemos por qué hacer cosas malas, no tenemos que tomar, nosotros no tenemos que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Entonces están reconociendo que nosotros vamos por el buen camino, por el mejor camino, lo están reconociendo, hermano. Amén. Entonces, si lo están reconociendo, nosotros pongamos en práctica ya el enseñar a nuestros hijos obediencia. Si nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos obediencia, hermanos, ellos van a obedecer en su casa, van a obedecer la palabra de Dios, van a obedecer a sus autoridades, tanto en la iglesia como afuera, ¿verdad? En lo secular, a sus autoridades, en sus trabajos, en las escuelas, en todo lugar, van a ser obedientes. Amén. Fíjense que dice en 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Si me hace favor, hermano. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Fíjese, hermano, que cuando dice aquí, tú pues sufre penalidades, ¿verdad? Yo tengo otra versión.
Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y fíjense que yo lo veo de esta manera, hermanos. Yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Que cuando alguien viene del mundo, ¿verdad? Cuando alguien viene a la iglesia, alguien que viene del mundo, pues viene con malas costumbres, ¿verdad? Y al llegar a Cristo, pues le toca padecer. ¿Y sabe por qué? Porque de alguna manera es una manera pues para quien viene del mundo, ¿verdad? Sufrir, ¿verdad? Porque tienen que renunciar al orgullo, hay que renunciar al ego, a la altivez, y muchas veces les duele dejar todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los corazones están endurecidos y no quieren ser formados. Amén. Fíjense que a mí me comentaban en una hermana, ¿verdad? Allá en Nebraska, que dice que hay varios ministerios, ¿verdad? Donde siempre se practica eso. Pero esta era una específica, ¿verdad? Y fíjese que dice que ahí ninguno se sujetaba al pastor. Nadie se sujetaba al pastor. En medio de la prédica se paraban y se ponían a contradecir la palabra de Dios. Y le alegaban al pastor, y de ahí lo que hacían era que en la organización, dice que llamaban a la organización para que cambiaran al pastor, para que lo quitaran. Pero fíjense, hermano, que es gente que no quiere cambiar, que quiere seguir su vida siendo como era y no quiere cambiar. Amén. Porque no quieren renunciar a orgullo, no quieren renunciar a nada, a la desobediencia, no quieren renunciar a nada. Y fíjese, hermano, que sí es necesario que nosotros, cuando vengamos al Señor, tratemos de renunciar a todo eso. Y le digo, yo agradezco mucho al ministerio donde nosotros nacimos, hermano, porque mire, ahí en ese ministerio nos enseñaron, desde que uno entraba, hermanos, ¿sabe una cosa? Desde que uno entraba, ya, bueno, preparaban retiros, y al retiro era palabra, y ahí no iba nadie a divertirse, ahí iba a pura palabra. Y sabe una cosa, ahí salían todos de ese lugar liberados. Cuando ya empezaban a servir al Señor, ya todos estaban liberados, nadie había atado, nadie había endemoniado. ¿Por qué? Porque ahí se llevaban a ese lugar, le decían a ese lugar de la iglesia Peniel. Y ahí se iba a pelear, ¿verdad? Y ahí se iba a liberar a medio mundo. Cuando todos salían de ese lugar, hermano, llegaban a Betel, llegaban libres, amén. Y llegaban libres a servir al Señor. Entonces no había nadie desobediente, no había nadie oponiéndose a las autoridades. ¿Sabe una cosa? Nos enseñaban que cuando alguien venía del retiro, decía, el soldado no pregunta, el soldado obedece, amén. Entonces, ¿y cómo dice el soldado? Sí, Señor, amén. Eso era lo que decía, amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos dejarnos formar por nuestras autoridades, por nuestros pastores, que cuando a nosotros se nos delegue algo, sí, Señor, amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Y fíjense que a mí el Señor tocó mi corazón hablar de este tema, porque yo escuchaba al pastor, ¿verdad?, de cómo se mueve mucho en estos lugares, ¿verdad?, la desobediencia en el pueblo de Dios, amén. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que renunciar a toda desobediencia, amén, y aprender nosotros a sujetarnos, amén. Aprender a sujetarnos. Dice la palabra del Señor, dice que utilizando las armas que Dios nos da, amén, en 2 Corintios 10 del 4 al 6. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay fortalezas que el enemigo levanta, amén, en cada uno de nosotros, para que nosotros no avancemos, hermanos, y impedirnos, hermanos, evitar que nosotros podamos recibir la bendición que Dios promete en su palabra, amén. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, la obediencia
y permitimos a nuestra cobertura espiritual que tenga autoridad sobre nosotros para guiarnos hacia el Señor. Fíjense, hermano, es necesario, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de esto, que el enemigo nos va a impedir, hermanos, y va a querer poner en nosotros espíritus inmundos para poner desobediencia, para poner rebeldía, para impedirnos que nosotros no recibamos la bendición. Amén. Pero nosotros debemos ser astutos, salirle adelante al enemigo y saber de que Dios tiene promesas grandes para nuestra vida y debemos cumplirlas. Amén. Vamos a recibirlas cuando nosotros aprendamos a obedecer la palabra de Dios, aprendamos a obedecer a nuestros pastores, aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades. Amén. Y vamos a ser bendecidos. Amén. Fíjense que hay bendiciones de la obediencia. Amén. Y sabe una cosa, una de las primeras es que Dios bendice a su familia cuando usted es obediente. Y lo vamos a ver en Génesis 22:18. Amén. Dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Imagínese, hermano. Cuando obedecemos la voz de Dios, vamos a ser bendecidos nosotros y todas nuestras generaciones futuras. Amén. Amén. Su generación va a ser bendecida. Amén. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranitos, toda su generación va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque usted ha sido obediente a la palabra de Dios, a sus autoridades. Amén. Dice: Dios bendice su ministerio. ¿Cuántos quieren tener un ministerio? Mire, hermano, ministerio no es que usted también pastoree, sino usted puede tener un ministerio. Usted puede estar en el ministerio de Ujieres, dirigiendo el ministerio de Ujieres. Usted puede estar en el ministerio de alabanza, dirigiendo el ministerio de alabanza. O sea, hay muchos ministerios en la iglesia donde podemos trabajar. Ministerio dirigiendo a las mujeres, los hermanos dirigiendo a los hombres. Hay mucho en que trabajar, a los niños, ¿verdad? Trabajando con niños. O sea, podemos trabajar para el Señor. Amén. Dice en Primera de Reyes 18, 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El 38, hermano. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínese, hermano. Fíjese que Elías pudo hacer ese milagro porque Dios mismo le había indicado que lo hiciera. Y por mandato suyo, él hizo esas cosas. Amén. Él no estaba haciéndolo nada más independientemente, sino que lo estaba haciendo en obediencia a Dios. Entonces, hermano, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros obedecemos a nuestra autoridad, ¿verdad? Si a usted le dice: hermano, mira, hoy le toca predicar a usted, pues usted se prepara, ¿verdad? Y yo sé que el Señor lo va a usar. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo la ordenanza que le dieron sus autoridades. Amén. Entonces, es una de las bendiciones que usted va a recibir al obedecer. Dice: Dios bendice nuestras finanzas. Deuteronomio 28, 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. El 11 y el 13, hermano. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén.
La obediencia, hermanos, son para este tiempo. Amén. Las bendiciones de la obediencia son para este tiempo y se puede disfrutar y gozar en esta vida y continuarlas en la vida eterna. Sabe que la palabra en el cielo, la palabra clave en el cielo es amor, pero aquí en la tierra la palabra clave es obediencia. Amén. Así como en Estados Unidos que le dicen a los niños, say the magic word, di la palabra mágica, y es gracias, por favor. Amén. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros como papás, enseñarle a nuestros hijos, pedir por favor y dar las gracias. Saludar, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Esas deben ser las palabras mágicas que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Amén. Y le digo, yo agradezco a este ministerio porque gracias a ellos aprendimos obediencia. Amén. Aprendimos a sujetarnos. Nunca nos ha gustado pasar sobre las autoridades, siempre nos ha gustado respetar la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Amén. Y eso es necesario que también cada uno de nosotros los que servimos al Señor lo hagamos. Amén. Y como le decía, es necesario que nosotros nos propongamos en nuestro corazón que cuando venga alguien nuevo que reciba al Señor, darle seguimiento. Pastor, delegue usted a alguien, siempre alguien, cuando venga alguien, deléguele a alguien, hermano, que le dé seguimiento, que sea esa persona encargada de esa persona y de prepararlo, de enseñarlo. ¿Por qué? Porque de ahí es donde nacen grandes líderes. Amén. De ahí nacen grandes líderes. Sabe que ahí se trabajaba en ese ministerio con células y ahí aprendía uno de todo. Ahí aprendía uno de todo. Si uno no le gustaba hablar en público, ahí aprendía. Si uno no cantaba, ahí aprendía. Amén. Era algo tan bonito. Y le digo, de ahí nacieron muchos líderes que hoy andan regados por muchos lugares. Y le digo, lo más importante que le digo que a nosotros nos enseñaron fue a obedecer. Nunca escuché yo que ninguno de los líderes de ese lugar se propasara con el pastor. Lo que el pastor decía, amén. Y sabe una cosa, hermanos, aún nosotros no estemos de acuerdo con la decisión que el pastor toma, nosotros digamos amén. Y el Señor pondrá en el corazón del pastor si es lo correcto o no. Pero nosotros digamos amén. Y el Señor será quien se encargue, amén. Será quien se encargue de poner las cosas en orden, ¿verdad? Como sean, ¿verdad? Yo lo invito, hermano, y lo invito a que se ponga en sus pies y vamos a orar y pedirle al Señor, amén, que nos dé discernimiento, que ponga en nuestros corazones, ¿verdad? Que nace en nuestro corazón el deseo de avanzar. Cuando usted se disponga a obedecer, a trabajar para el Señor, entonces va a avanzar, amén, va a avanzar. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Tu palabra ha sido dada, Señor. Y hoy vengo presentando lo que está en este lugar, Señor. Y pido, Padre, que esta palabra haga huella en sus corazones, en su mente, en sus pensamientos, para que decidan recibir la bendición que tú tienes para cada uno que decide obedecer tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque sabemos de que hay un pueblo deseoso de recibir tu palabra, que hay un pueblo deseoso, necesitado de que tú lo bendigas, que tú bendigas, Señor, su simiente, que tú bendigas sus generaciones futuras, que bendigas su alteza, que bendigas, Señor, sus finanzas, que todo sea bendito, Padre, porque
A través de tu palabra, Señor, tú declaras bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Aquellos que quieren, Señor, ser fieles a ti, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Amén, Señor. Amén.